Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana, tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa, desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. La Fiscalía de San Juan Zacatepeques investiga un violento ataque armado ocurrido el pasado 29 de junio en el Boulevard La Ensenada, Ciudad Quetzal. Las autoridades señalan que el hecho estaría vinculado a una disputa territorial entre grupos delictivos que operan en la zona. Durante el procesamiento de la escena, fiscales y técnicos criminalísticos localizaron múltiples evidencias balísticas y un arsenal de armas de fuego, lo que refuerza la hipótesis de un enfrentamiento entre estructuras criminales. Uno de los implicados fue capturado, ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Enfrenta cargos por robo agravado, detenciones ilegales con circunstancias agravantes y asesinato en grado de tentativa. Lamentablemente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social confirmó el fallecimiento de una de las víctimas de 19 años, quien resultó herido durante el ataque y murió en el hospital. Otras 3 personas heridas ya fueron dadas de alta y deberán declarar ante el Ministerio Público en los próximos días. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses realiza peritajes balísticos para determinar si las armas incautadas fueron utilizadas en otros hechos criminales recientes. Y ahora cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. Tragedia en el sur de Estados Unidos. El estado de Texas enfrenta una de sus peores emergencias climáticas en años, tras lluvias torrenciales que provocaron inundaciones catastróficas en varias regiones del centro del estado. Las lluvias comenzaron el pasado jueves por la noche y se intensificaron el viernes 4 de julio, desbordando ríos como el Guadalupe y el Blanco, especialmente en la región conocida como Hill Country, al noreste de San Antonio. En cuestión de horas, el agua cubrió calles, arrasó viviendas y destruyó puentes y caminos rurales. Hasta el momento, se cuentan 51 personas fallecidas confirmadas, incluidos lamentablemente menores de edad. Más de 20 desaparecidos, entre ellos jóvenes del campamento Camp Mystic, una instalación de verano ubicada cerca del río Guadalupe, 850 personas rescatadas, miles de evacuados y decenas de comunidades declaradas en emergencia. Uno de los casos más dolorosos es el de Camp Mystic, donde más de 100 niñas se encontraban en actividades de verano. La crecida del río fue tan repentina que varias cabañas fueron arrastradas por la corriente. Hasta ahora, lamentablemente se han confirmado al menos 15 víctimas mortales en ese lugar, y los equipos de búsqueda siguen trabajando día y noche para encontrar a más desaparecidos. Meteorólogos informan que el fenómeno se debe a la combinación de humedad tropical remanente de la tormenta Barry y una baja presión persistente. En algunas zonas se registraron más de 280 milímetros de lluvia en solo 6 horas, generando lo que se conoce como inundación relámpago. Texas vive momentos de angustia y duelo por estas históricas inundaciones. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deporte también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. El Real Madrid avanzó a las semifinales del Mundial de Clubes tras vencer 3-2 al Borussia Dortmund en un partido lleno de emociones. Desde el inicio, el equipo merengue mostró superioridad. A los 10 minutos, Gonzalo García abrió el marcador con un gran remate y poco después, Fran García amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área. El Dortmund
reaccionó tarde, pero con peligro. Y en tiempo de compensación, Maximilian Bayer descontó al minuto 92 y cuando parecía que se venía el empate, apareció Kylian Mbappé para firmar el tercero con una espectacular volea al minuto 94. Sin embargo, un penalti en el último suspiro permitió el 3-2 definitivo. La figura fue Courtois, quien en la última jugada del partido realizó una parada crucial que evitó el empate y clasificó al Real Madrid. Con esta victoria, los blancos se enfrentarán al Paris Saint-Germain en las semifinales el próximo 9 de julio. Xabi Alonso, técnico del Madrid, declaró tras el partido: "Jugamos con madurez, aunque debemos corregir los errores del cierre. La semifinal será un gran reto". Y así concluye nuestro resumen de noticias de la semana. Agradecemos su sintonía en este espacio de ETV News. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho. ¿Qué hacemos en Derecho al Derecho? Pues compartir con todos ustedes el conocimiento legal, social y económico que hemos ido acumulando junto con nuestros invitados para poder hacer ese famoso análisis legal de la noticia. Y para ello tengo el gusto, como siempre, de darle la bienvenida a mi amigo, socio, compadre, combatiente, compañero de lucha, todo eso, el famoso profesor y amigo, el licenciado Welmer Gómez. Hola, Welmer, ¿cómo estamos? Bien, gracias, licenciado. Es un gusto para mí siempre estar acá con usted y compartir acá con nuestra audiencia. Muy buenas noches, bienvenidos. Esperemos que el programa de hoy sea de su agrado. Muy bien, pues bueno, ya saben, estamos aquí siempre para poderlos atender, para poder compartir con ustedes y pues agradecemos enorme el tiempo que le dedican este domingo a poder hacer el análisis legal de la noticia y por ahí quisiera empezar, pero antes, por supuesto, bueno, mi amigo Welmer, sí. ¿Cómo estuvo usted hace unos días con los sentimientos? Mire, le dejo mi imagen favorita. No es la imagen del partido, del último partido contra Estados Unidos, es la imagen de la clasificación a semifinal cuando derrotamos a la selección de Canadá. Sí. Yo publicaba en redes sociales que esa es mi imagen favorita porque, bueno, como creyente ahí están los integrantes de la selección nacional de fútbol, que no solo son los jugadores, está el maestro y director técnico Tena, está el equipo técnico, y para mí viene siendo la fotografía que refleja mucho realmente de los guatemaltecos y por supuesto la emoción que le tenemos al azul y blanco. ¿Cómo vivió el juego, mi amigo Welmer? Primero me quedé sin voz. Con tantos gritos y emociones que creo que todos vivimos en su momento. Estábamos de lleno metidos en el partido. Felicitaciones a cada uno de los jugadores y no solo jugadores, a quienes están alrededor de ellos, cuerpo técnico y demás. Definitivamente se elogia mucho no solo la capacidad que tienen, sino la actitud que tenían precisamente frente a un cambio, mucho, definitivamente. Yo creo que la actitud es lo que cambia
la forma de jugar inclusive y cómo encarar el juego, definitivamente. Sí, al fin se ve un cambio sustancial, realmente que el trabajo a largo plazo del director técnico Luis Fernando Tena se está viendo. Yo quiero felicitar, Welmer, y agradecer muchísimo a los guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Sí. Llegaron. Sí. En este partido contra Estados Unidos, yo miraba que estábamos jugando de local, yo miraba más azul y blanco que los colores de la bandera de Estados Unidos, y realmente muchos tal vez hasta arriesgándose con el tema migratorio. Definitivamente, pero bueno, ahí pues, sencillamente se evidencia ese ímpetu que tiene toda la población guatemalteca y ese deseo de ver a la población, de ver a la selección nacional en un mundial. Hombre, claro, sí, esas palabras. Bueno, con ese análisis legal de la noticia pueden ver su constitución en el artículo 91 y 92. El deporte es un derecho humano, y ser aficionado y gritar azul y blanco es una obligación constitucional. No, yo sé que hay gente que no le gusta fútbol y ha sufrido mucho con algunas derrotas que hemos tenido, pero increíble que no se ganó este último partido, pero nos fuimos muy satisfechos con ese esfuerzo que se vio. Y Guatemala se lo merece. Se lo merece. Sí, se lo merece. No perdemos nunca la fe. Sí, ¿ya? Definitivamente. Vamos entonces, después de felicitar a los deportistas y en especial a los seguidores, hacer una aclaración de este programa. A ver, yo traté de resumirlo en este cuadrito. Análisis académico de la noticia desde el enfoque legal. Nosotros lo que traemos para ustedes es todas las noticias que han pasado esta semana, tratamos de resumirlas y condensarlas con un enfoque académico, con un enfoque legal que le pueda servir a usted para entender, comprender, ampliar, aportar, sobre todo aportar, que es sumamente importante en ese contexto nacional. Y quisiera colocar esta imagen. Este texto me gustó mucho, Welmer, y a nuestra audiencia, de Óscar Fernández León. Cuando comienzas a ejercer, ya no dejas de ser abogado, pues es una profesión que se mete en tus células y pasa a formar parte de tu ADN, de tu esencia y de tu ser. No actuamos como abogados, lo somos. Sí. Yo creo que esa pasión, tanto en la abogacía como en la academia, es lo que tratamos siempre de compartir con todas las personas que nos conocen y los que nos están conociendo, y por eso me va a permitir hacer esta aclaración. En esta semana me tocó volver a vivir un poquito de tiempo como en el año 2021, cuando muchos medios se dedicaron a difamarme, y esta semana algunas estructuras de NetCenter y redes sociales estuvieron difamándome. ¿Y por qué es esto? Por exponer la verdad. Yo expliqué en este programa y en redes sociales que el gobierno de Bernardo Arévalo se estaba equivocando con su enfoque en la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, y bueno, estuvimos recibiendo toda la semana esas difamaciones. A ver, quiero dejarlo claro. Las redes sociales aliadas al gobierno de Bernardo pueden seguir con su campaña de difamación en mi contra. Yo no les tengo miedo, porque las redes son un ciberespacio, son un lugar diferente. Pero lo más importante que tiene que tener usted presente es que no le debe de tener miedo a estas estructuras en el ciberespacio, a estos NetCenter aliados a gobierno y a estas instituciones. ¿Por qué? Porque si usted eso es lo que ellos quieren, que usted le tenga miedo a las difamaciones, ¿ya? Fíjese, interesante lo que me señalan esta semana. Dicen que yo soy responsable. Imagínense a dónde llega la mente de esta gente tan bajada. Responsable de 9.5 toneladas de cocaína que se envió a República. Resulta que ellos investigaron y que, no hombre, no. Y hay gente que le da me gusta y que les cree, no hombre, no hay que ser tan irresponsable con todo eso. Pero ojo, claro que afecta, yo no les voy a decir que no, pero lo más importante es que usted no les tenga miedo. No deje que lo callen, que lo censuren por temor a lo que se pueden divulgar en las redes sociales. Y yo ya había dejado el tema, pero ya que les gusta fastidiarme, ahí se las regreso, pero con fundamentos. Fíjese qué interesante, amigo Welmer. Explicamos acerca de la situación del nombramiento ilegal, desde nuestro análisis legal de la noticia, y nadie, ni en el gobierno, ni estos analistas que tiene el gobierno contratado, se ha metido a discutir o a dar algún fundamento o alguna jurisprudencia en contra del argumento que presentamos. Ninguno. Imagínense que la única capacidad que tienen es ponerse a insultar, a decir, ¿por qué no lo dijo antes? Porque ahora sí lo dice, etc. Solo ahí tiene usted que balancear, amigo de la audiencia, si hay fundamento, si hay razonamiento o hay instintos primitivos. El simple hecho que nadie haya salido
a defender ese nombramiento ilegal, es la prueba mediática, no fundamentada, de que efectivamente es incorrecto. Veamos de nuevo esto y les vuelvo a recordar, pueden seguir con las difamaciones, eso a mí no me va a silenciar, ni a nadie en Guatemala. Ya la gente no tiene por qué tenerle miedo a estas estructuras criminales de difamaciones. ¿Ya? Tenemos que superar esa etapa. ¿Ya? No hay vuelta de página. Y lo tenemos que hacer con fundamentos. Vuelvo a aclarar, yo ni conozco al ministro Sáenz, ni conozco a nadie. Si ustedes son seguidores de él y pues dependen de él porque por eso es que tienen un su huesito o algún su alimento, no es mi culpa. Yo lo único que hice fue explicar lo que mis alumnos me preguntaron en la cátedra. Chequémoslo. Primero en la imagen. Esta es una imagen que todavía la tienen así en la página web del Ejército, que el alto mando, la ley constitutiva del Ejército establece que el alto mando lo integra el comandante general del Ejército de Guatemala, que es el presidente constitucional, el ministro de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El 27 de junio se cumplían los 33 años de servicio. Por eso vuelvo a reconocerle al general de división Hermelindo Chosok que él sí entregó su cargo en el plazo. ¿De qué tema estamos hablando para no ser repetitivos? Estamos comentando que la ley constitutiva del Ejército de Guatemala, y aclaro por qué, porque, ojo, nosotros nos dedicamos a enseñar, a compartir toda la estructura de la organización jurídica y política del Estado. Y entonces a nosotros nos conviene que este gobierno, que sus asesores son muy limitados o muy incapaces, traten de funcionar bien. La crítica no es mala, ¿ya? La crítica fundamentada es para que el gobierno reaccione, pero eso no hay modo que reaccione. Entonces explicamos, y lo podemos ver en pantalla, cómo era la ley sin reforma y con reforma. Entonces les preparé esta imagen que viene para que los que se dedicaron a difamarme vinculados con estos funcionarios se lleven otra cátedra gratuita. Y si siguen, tengan por seguro que en vez de dar explicaciones académicas voy a pasar a presentar mis acciones legales. Ojo, la ley constitutiva del Ejército, toda ley tiene una forma de dividirse. Lo pueden ver en pantalla, tiene títulos, capítulos. En el título octavo de esa ley están ingresos, bajas y reingresos. En el capítulo 1 están los ingresos y en el capítulo 2 están las bajas. Ahí tienen una nómina corta de la promoción 118 del año 1989 y pueden ver destacado el nombre del general de división Hermelindo Chosok y el general Henry David Sáenz Ramos. Son funcionarios públicos, no hay ningún problema que podamos hacer comentarios o críticas. La Constitución nos permite esa libre emisión de pensamiento. Entonces el artículo 84, en el capítulo bajas, establece cuándo termina el servicio militar y da dos condiciones claves: el cumplimiento del servicio, numeral 1 y numeral 2 hasta abajo, la edad de retiro. Hay más, pero estos serían los fundamentales por el tema. La reforma cambió esto y agrega esa frase que ustedes ven ahí: los oficiales del Ejército de Guatemala, al cumplir 33, miren hasta en paréntesis, 33 años de servicio, pasarán como oficiales en apresto. Ustedes pueden ver que es una norma dispositiva, no es una norma opcional. Pasarán como oficiales en apresto. ¿Dónde deben reportarse al cumplir 33 años de servicio? En la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Con funciones únicamente de asesores, consultores, instructores o agregados militares. Sin ninguna, ¿cuántos son? Ninguna posibilidad de desempeñarse en puestos de mando. ¿Se acuerdan? El alto mando, jefatura, jefe del Estado Mayor, dirección o administrativo dentro de la organización del Ejército de Guatemala. Entonces yo lo único que hice fue dar una explicación académica. No tengo nada contra los militares, yo tengo muchos amigos en el Ejército. El 25 de septiembre de 2024, lo que tienen en pantalla es un extracto de un fallo de la Corte de Constitucionalidad, establece, destacado con color, son funciones del presidente de la República remover a los ministros de Estado cuando los tiene que remover, cuando proceda. ¿Y por qué el presidente lo tiene que hacer?
jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ahí está el número de expediente y sentencia, porque él es el ente nominador. El ente nominador en el servicio civil, servicio militar, es la persona que designa en ese puesto. Eso fue lo que se explicó. Y se explicó porque lo preguntan los estudiantes, me lo preguntan los amigos y quisimos compartir conocimiento para ayudar. No tienen que ponerse enfermizos a atacar o enojarse con uno o represalias a saber de qué tipo, que también uno no sabe, pero usted tiene que tener, como siempre les digo, la cobardía está pasada de moda. Esta es academia, es ciencia. Si alguno de ustedes, de estos necenteros o de esta gente que está en contra de eso, tiene la capacidad intelectual de debatir el tema, volvemos a ponerla así aquí a disposición. Si hay algún asesor de gobierno que tenga la capacidad, que lo mande Bernardo, que lo mande el ministro de la Defensa y se venga a sentar aquí a debatir conmigo. O si quieren, yo puedo llegar al Ministerio de la Defensa o a la Secretaría, donde me quieran invitar, y con mucho gusto debatimos razonablemente, con fundamentos, el tema. Lo que queremos es que el Estado funcione bien. ¿Por qué? Veamos en pantalla. Se está haciendo un gran esfuerzo por el personal de la empresa portuaria Quetzal para poder modernizar el puerto Quetzal. Se tiene que hacer una transferencia de $63.7 millones del presupuesto de Guatemala al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y declaró las personas responsables, en la noticia lo pueden ver en el segundo párrafo, que se tiene que firmar un convenio entre el Ministerio de la Defensa y la empresa portuaria Quetzal. Entonces, si lo firma alguien que no está legitimado para estar en ese puesto, van a trancar todo ese desarrollo. Reflexionen, ese es el objetivo. Y en pantalla se circuló en redes sociales. Esto es una imagen de el comprobante que se emite en la Corte de Constitucionalidad por el sistema electrónico de expedientes, donde le están informando el día y hora en que se presentó una acción de amparo. Y en el tweet que compartió esta imagen, estaban anunciando que se presentó por parte de algunos miembros del ejército una acción de amparo. A ver, la difamación decía que yo estoy haciendo esto porque soy primo de una de las personas que está accionando. Pues el coronel Barrios tiene el mismo apellido que mí, pero lo dejo claro a todos ustedes que me conocen, no tengo ningún pariente dentro de los grados de ley, dentro de las filas del Ejército de Guatemala. No tengo ningún contrato, ningún interés. Y felicito al coronel Barrios o a los militares que estén defendiendo el honor para que esto funcione. No tiene nada de malo hacer un comentario de eso. Cálmense, sean sensatos. Siempre las discusiones tienen que ser con fundamentos. ¿Qué le parece, mi buen amigo Welmer? Sí, definitivamente. En todo su derecho para aclarar la situación y evitar precisamente que se dé ese tipo de desinformación con el ánimo de limitar o aplacar la información que en algún momento se ha trasladado a través de este medio, ¿no? Definitivamente cada uno de los puntos que se han expuesto acá han sido con fuentes serias y académicas. Sí, les damos a ustedes los artículos en pantalla, la jurisprudencia. Insisto, si alguien tiene la capacidad en el despacho ministerial o en el despacho presidencial, por favor me escriben al inbox y todo, los invitamos a que venga aquí en vivo a una transmisión y discutimos respetuosamente y responsablemente el tema para que la opinión pública pueda tener. Pero insisto, yo no he visto que nadie haga un análisis contrario al que les estamos brindando. Entonces se queda por cerrado ya el tema, y para que estén más seguros, y si siguen pues con las difamaciones, seguiremos explicando para que la opinión pública tenga fuentes verídicas de la situación que está pasando, y que los decenteros aliados a gobierno que sirven estos intereses, pues bueno, entiendan que no se borra, no se elimina, no se deroga el artículo 84, numeral 1, diciendo que yo soy pariente de alguien o que me difaman con temas de esto de las drogas que fueron capturadas, creo que en República Dominicana. Es insensatez. Y si alguien les creó, pues culpa mía, no es que no tengan la capacidad, cada quien tiene la capacidad del caso. Démosle, avancemos entonces, aclarado el asunto, y aprovechando, y agradezco al productor que también nos haya permitido hacer esta aclaración. Sigamos con el análisis legal de la noticia. Mi distinguido Welmer, tenemos la noticia de unos buenos amigos de Prensa Digital que textualmente establece: la Corte de Constitucionalidad resolvió no suspender de forma provisional varios artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de Educación de Guatemala. Y bueno,
converge la noticia de derecho laboral colectivo con la noticia de constitucional. Pero no se quedó corto el gobierno, y el gobierno que presentó esta inconstitucionalidad a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Entonces presentó la inconstitucionalidad y el gobierno hizo su pronunciamiento. Entonces, analicemos esta noticia. ¿Por dónde empezamos, Wilmer? ¿Con colectivo? Sí. Este es un tema que tiene varias aristas. Definitivamente tenemos que entender que estamos frente a un pacto colectivo de condiciones de trabajo que fue suscrito y homologado en su momento. Esto fue en el año 2022, precisamente con una vigencia de 2 años. Y para los que nos escuchan, y también tal vez no han entrado a analizar en forma específica el Código de Trabajo, establece que por lo menos con un mes de anticipación a la fecha en el que el pacto deje de regir, cualquiera de las partes puede denunciar, lo que denota claramente que una de las partes denunció el pacto colectivo, y el efecto de la denuncia del pacto colectivo, ¿cuál es? La negociación de un nuevo pacto colectivo, que muchas veces lo que busca es mejora en las condiciones de los trabajadores. Eso motivó precisamente a que entraran a una primera fase que la misma ley establece, que se denomina vía directa, que como bien ustedes saben, el artículo 51 del Código de Trabajo, en el inciso C, segundo párrafo, establece que el plazo máximo de vigencia de la vía directa son 30 días. No sé si al final, me imagino que sí, esta vía ya concluyó, y si no hay acuerdo entre las partes, pues prácticamente cualquiera de ellas puede ya promover el conflicto colectivo de carácter económico-social, para que un juez de trabajo y previsión social que manda a conformar un tribunal de conciliación, pues presente fórmulas a las partes para que ellos lleven un conflicto, arriben a una solución al conflicto que se ha generado. Esa es la primera línea, yo lo diría como la línea toral, pero de estas han surgido otras acciones que inclusive son de rango constitucional. El tema de la publicidad, de la información. Ese es uno. El otro que quería comentar es el hecho de que denota en alguna medida que no ha existido los consensos necesarios dentro de las mesas de diálogo que ellos tienen, lo que motivó a que el sindicato de trabajadores del magisterio pues promovieran una asamblea general, general permanente, que le denominan ellos. Esto motivó precisamente a que la Procuraduría General de la Nación, pues lo denota claramente los medios de comunicación, bajo el precepto del derecho de educación que se está viendo vulnerado, promuevan acciones de amparo. Estas acciones de amparo los promovieron ante el juez de trabajo y previsión social. ¿Y por qué? Porque lo regulado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece quiénes son órganos constitucionales competentes para conocer de este tipo de acciones. Y como en este caso nos referimos a entidades de derecho privado, pues prácticamente es un juez de primera instancia que tendrá que conocer. Y fue un juez de trabajo que conoció él mismo y en algún momento pues entró a conocer que efectivamente se estaban vulnerando derechos constitucionales en el tema de educación. Ojo con esto, que el punto medular acá es el derecho de educación. También se entra a conocer de que la asamblea permanente como tal no está reconocida legalmente en la legislación. No tenemos una regulación expresa, eso es cierto. Esta es una función meramente administrativa de las mismas organizaciones sindicales que obviamente van a buscar en algún momento pues, ejercer algún tipo de medida. Pero también es importante aclarar que esta asamblea en ningún momento hace las veces, o por lo menos no he escuchado que ellos mismos digan que es una huelga. Porque recordémonos que para que esta huelga se lleve a cabo es necesario que exista una resolución de juez quien determine que efectivamente está cumpliendo con los requisitos correspondientes para estallar o ejercer el derecho constitucional de huelga que establece el mismo Código de Trabajo. Entonces, como vemos, hasta el momento llevamos 2 líneas. El tema del conflicto colectivo, el tema del amparo con relación a las medidas, y hay un tercero. Y ahí es precisamente donde también denota que en la mesa está complejo el tema de la negociación. Correcto. La misma Procuraduría General de la Nación también, y me imagino que con el apoyo de asesores del Ministerio de Educación, promovieron una inconstitucionalidad sobre varios artículos del pacto colectivo que aún está vigente. Pero ¿qué repercusión tiene eso? El hecho de que se suspendan provisionalmente o pretendan suspender provisionalmente artículos del pacto colectivo denota que en algún momento estos no entrarían como parte de la negociación actual. ¿Por qué? Porque está pendiente todavía de resolverse una instancia constitucional acá. Entonces vemos que hay distintas acciones que también llevan implícita una estrategia.
¿Qué pasa? La misma Corte de Constitucionalidad esta semana se dio a conocer que efectivamente dio trámite a la inconstitucionalidad, que vean ustedes lo interesante, dio la viabilidad procesal desde el punto de vista de la inconstitucionalidad de carácter general a estos artículos del pacto colectivo, pero no otorgó la suspensión provisional. Eso significa que al final tenemos que esperar a que la misma Corte de Constitucionalidad resuelva en definitiva las inconstitucionalidades sobre los artículos correspondientes. Que al final, pues hay algunas figuras que, ya entrando en la figura del pacto colectivo, pues resulta interesantes, porque me llama mucho la atención que uno de los artículos que en algún momento invocan o pretenden que se declare inconstitucional es el artículo 1. Que prácticamente... Que es el objeto del... sí, pero hay un detalle muy interesante en ese caso, en el artículo 1 de ese pacto colectivo. Y establece que en algún momento los derechos que corresponden precisamente a los trabajadores, tomemos en consideración, el artículo 49 del Código de Trabajo establece que el pacto colectivo tiene carácter de ley profesional. Y el artículo 50 del Código de Trabajo establece a quienes se extiende con carácter de ley profesional, que inclusive aquellos trabajadores que aunque no formen parte del sindicato, pues obviamente son beneficiados con las condiciones del pacto colectivo. Pero ¿a qué voy precisamente con ello? Que en el mismo artículo 1, ya lo encontré, aquí está, que es prácticamente la publicación que aparece en distintos medios, aparece la figura que son los sindicatos adherentes. O sea, hay un sindicato principal, que imagino que es el STEC, y hay sindicatos adherentes. Y prácticamente las condiciones que se entran a negociar también en alguna medida pues gozan beneficio los sindicatos adherentes. Es una figura novedosa, ¿no? Y ahí es donde la misma Corte de Constitucionalidad, dependiendo precisamente de cuáles fueron los argumentos que se dieron en la confrontación de los artículos, determinará precisamente la procedencia o no de la inconstitucionalidad de esos artículos. Pero independientemente de todo, también la Corte tiene una oportunidad también, y es establecer un criterio interpretativo para establecer precisamente los alcances de determinadas disposiciones. Miren, yo traté de llevar todos los apuntes de Lee Welmer para poder hacer las preguntas de mérito. Voy a ordenar esas ideas. Mientras tanto, nos vamos a ir a un breve corte y regresamos para poder, después de esta cátedra que nos ha dado Lee Welmer de Derecho Colectivo, poder desmenuzar cada una de esas etapas para que podamos entender realmente qué es lo que está sucediendo, y nos dejó al cierre de la explicación esa interpretación que va a venir, ¿sí? La vía de inconstitucionalidad contra artículos de los pactos colectivos es una viabilidad para poder hacer una revisión de control constitucional posterior a la celebración de los mismos. Regresamos brevemente en este corte. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com. Regresamos en Derecho al Derecho con ustedes para seguir compartiendo la noticia. Les recuerdo que está vigente un pacto colectivo de condiciones de trabajo entre el Estado de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores de la Educación del sector público, y es lo que estamos discutiendo acerca de la noticia esta semana vertida sobre una inconstitucionalidad presentada
por la Procuraduría General de la Nación. El licenciado Welmer Gómez nos dio una cátedra, vamos a tratar de hacer, ahí sí que, esos puntos de marcar bien para que tengamos todos presentes. Vamos a ir por partes. Estamos dentro del derecho laboral. Al hablar de pactos colectivos, estamos dentro del derecho laboral. Y cuando doy derecho colectivo, y lo hemos comentado varias veces con usted en la Cátedra de Derecho Público, LIC, cuando estamos haciendo las planificaciones, siempre hay una renuencia del estudiante a querer aprender derecho colectivo. Creo que está muy mal visto algunos temas sindicales y de los pactos colectivos. Entonces, por un momento, por favor, amigos, traten de pensar que el sistema sí funciona. Sí. O sea, tratemos de, olvídense de las prebendas y de todo lo que a veces vemos inconformes en ese tema. Partiríamos primero de entender bien claro qué es un sindicato. En pantalla tienen ustedes el artículo 206 del Código de Trabajo. Un sindicato es toda asociación permanente, es una asociación profesional, puede ser de trabajadores, de patronos o de personas o profesión o oficio independiente. En este caso es de trabajadores. Pero quiero que vean bien ese artículo 206. Se constituye exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Entonces, un sindicato es una organización. Como bien señalaba Eli Welmer, es de naturaleza de derecho privado. Uno piensa que porque es un sindicato del ICS o de la USAC es de... No. La USAC y el ICS sí son entes de derecho público, pero sus sindicatos son personas jurídicas de derecho privado, es asociación de personas. Y sus intereses, insisto, piénsenlo académicamente, con las bases jurídicas, son nobles, son de desarrollo. ¿Ya? Olvídense lo que pasa en la práctica. Y luego tenemos el otro elemento que, por favor, en la pantalla pueden ver el artículo 49 del Código de Trabajo, que es ese pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y ahí es donde quisiera solicitarle a Eli Welmer que podamos aclararle a la audiencia, porque no todos los que nos escuchan están en el derecho. Este es un programa para todos, no solo es para abogados o estudiantes de derecho, es para todos, que ya en el servicio civil hay ciertas condiciones de trabajo que están reguladas y los pactos colectivos tienen por objeto mejorar esas condiciones. Un simple ejemplo, bueno, pues, hay un periodo de vacaciones y puede ser que el pacto colectivo aumente ese periodo de vacaciones. No hay bono vacacional, puede ser que este pacto dé un bono vacacional, pero en la negociación colectiva que se realiza entre la parte representante patronal y la parte representante del sindicato, no es quien te da más prebendas, es negociar. O sea, yo puedo pedir un aumento como parte sindical de salario, pero a cambio le tengo que ofrecer a mi empleador mejorar ciertas condiciones de trabajo en los servicios que presto. Por supuesto, estoy hablando de Disney Guate, de cómo debería de ser el sistema. Lamentablemente, funcionarios de décadas, sindicatos de décadas fueron distorsionando estos temas y es lo que estamos viendo ahorita. Pero sí hay que diferenciar lo que yo le llamo el verdadero pacto colectivo, su verdadero contenido, con ciertas condiciones que se han negociado de forma irregular o que no deberían estar. Y yo siempre uso, Welmer, aquel famoso ejemplo de los pactos colectivos de algunas empresas del Estado, donde el trabajador al renunciar le puede dejar su plaza a su pariente que él decida, lo cual es totalmente ilegal e inconstitucional, pero está vigente en esos pactos colectivos, porque la Constitución en el artículo 103 establece que para optar a cargos públicos solo se atenderá a razones de capacidad, idoneidad y honradez, no coloca el parentesco. Pero bueno, hay que ir a averiguar qué funcionario público y responsable negoció esos pactos y por qué el Ministerio de Trabajo lo homologó. Entonces yo por eso daba un ejemplo de lo que yo considero que está mal hecho, pero no por eso vamos a satanizar la figura del sindicalismo, ni vamos a ponerle categoría de demonio a un pacto colectivo. Es lo que el gobierno no sabe hacer. Desde mi punto de vista, el gobierno, lo decíamos fuera del aire, no se sienta a negociar con bases razonables. Y entiendo que puede ser una política extremista. No estoy defendiendo al sindicalismo, al magisterio, estoy defendiendo la institucionalidad. Pero consideraba necesario, Lic, para volver al tema que usted nos dejó planteado, que todos tengamos bien claros que el sindicato tiene un buen sentido, el pacto colectivo tiene un buen sentido, pero que en la práctica se ha abusado de esta valiosa herramienta de superación de condiciones de trabajo. Y como usted bien acertaba, tenemos una figura llamada pluralismo sindical, que significa que un ente público o en una empresa privada pueden haber 1, 2, 3 o más sindicatos, pero el sindicato que va a negociar es el sindicato mayoritario. Y ese sindicato, los que logre esas conquistas sociales o económicas para los trabajadores de esa entidad,
son no solo para el sindicato que representan, sino para todos los trabajadores, y usted lo marcaba muy bien, incluyendo los no sindicalizados. Estos pactos colectivos del magisterio tienen años, ya igual me nos explicó, de que se negoció por 2 años el último. Si no se negocian, pues ya todos lo sabemos, sigue vigente por otro periodo, pero denunciarlo significa, me quiero volver a sentar a negociar. Y entendemos todos por las noticias que eso es lo que está haciendo actualmente la parte empleadora, la parte patronal, y los representantes del sindicato que fueron designados por su asamblea para esa negociación, para ver qué condiciones pueden aumentar, mejorar, etc. El gobierno está inconforme con algunas condiciones y es parte de esa negociación. Pero bueno, me encantó como le explicó usted, porque se abrieron varias aristas. Está aquel amparos para que sea público el proyecto de pacto, está también los amparos de ambos, porque hay amparos del gobierno en contra del sindicato para que los que están protestando no protesten y regresen a sus clases, pero también el sindicato ha promovido amparos para que les dejen realizar su derecho de manifestación, que es lo que efectúan en el parque. Entonces, se vuelve una cadena de temas. ¿Cómo estaríamos ahí? Pues mire, entre las variantes que tenemos acá y el variopinto de contenidos, el punto inicial prácticamente tenemos que tomar en consideración, como bien lo sabemos, que la misma Constitución Política reconoce ese derecho de sindicalización, ¿no? El artículo 102, en el inciso Q, establece precisamente tal figura. El derecho de trabajo, cuando precisamente se incorpora por la Asamblea Nacional Constituyente con rango de constitucional y termina precisamente en los artículos 101, 102 en adelante de la Constitución Política, también enmarca en el artículo 103 y en el artículo 106, podría citar, un principio evolutivo, y reconoce los derechos contenidos tanto en la Constitución como en la ley como mínimos que son susceptibles de ser superados o mejorados. Y uno de los instrumentos, una de las vías que tienen precisamente las partes, fundamentalmente los trabajadores organizados a través de organizaciones sindicales, es precisamente las negociaciones de pactos colectivos, que permite presentar estos, al final, pliego, que presentan al patrono, ¿no? Y en el ámbito privado, será el patrono conforme a sus capacidades que tendrá que acceder o no a lo que los trabajadores sindicalizados se están proponiendo. Pero en el caso de la administración pública, ojo con esto, aquí las condiciones cambian, inclusive la regulación también tiene variaciones. Porque en la administración pública tomemos en consideración lo siguiente: la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado también regula aspectos específicos con relación a la forma de negociación. Estamos hablando de pretensiones de mejoras de los trabajadores en el sector público, que tienen todo el derecho, porque lo tienen. O sea, tenemos que, como abogados, reconocer esos derechos que la Constitución establece y que se den dentro del marco, pero los funcionarios públicos que intervienen en la negociación también se rigen por el principio de legalidad y también tienen que ser muy cuidadosos que las pretensiones que en algún momento se están conociendo en la mesa, que efectivamente se cumplan o que cuenten con una disponibilidad presupuestaria y en qué condiciones se están prácticamente negociando. A buen punto, porque no es lo mismo que un sindicato que está dentro del sector privado negocie libremente con su empleador, que él va a disponer de sus recursos, a que se negocie con los intereses públicos, porque aquí estamos hablando del presupuesto público. Yo por eso siempre he dicho, cualquier pacto que se negocie colectivo tendría que entrar en vigencia hasta el siguiente periodo presupuestario, porque no va a tener el empleador público en ese momento las condiciones. Pero cuesta un poquito bastante que la gente logre fusionar en la negociación colectiva las reglas presupuestarias, y los hemos visto en los dictámenes que emite el propio gobierno. Inclusive cuando explicamos el tema, siempre lo explicamos de esta forma. La misma Constitución Política de la República de Guatemala tiene en forma implícita una dispersión jurídica, porque si lo vemos en el 101 de la Constitución Política en adelante, que es la sección 8ª, establece el derecho de trabajo en forma general, pero tiene una sección 9ª. Y la sección 9ª, a partir del artículo 107, es trabajadores del Estado, definiendo condiciones propias de la estructura, organización del Estado, donde pretende equiparar las condiciones de los trabajadores públicos, pero siempre ajustando las condiciones propias de la organización del Estado, porque estamos hablando de fondos públicos.
ambos. Correcto. Entonces, Y uno de los ejemplos que siempre usamos es el límite de los 10 años para indemnización, el límite de cómo se ingresa a esta. Hay reglas que no se pueden sobrepasar ni por los pactos colectivos, pero lo han realizado. Lo han hecho en algún momento, pero son disposiciones que a la fecha no se han promovido tampoco inconstitucional, sino que son otras figuras que en algún momento pues, el órgano que está en todo su derecho, porque es también necesario aclarar, el órgano que representa al Estado, tanto el ministerio y también el Ministerio de Educación, pues está en todo, bueno, la obligación, ¿no? Sí, no sí, hay Ministerio de Derecho, ahí se la obligación de promover las acciones que consideren oportunas para resguardar de mejor forma los intereses del Estado. Pero ya serán los órganos jurisdiccionales y también los órganos constitucionales que determinarán la pertinencia o no de las reclamaciones de ambos. Bueno, y ese sería el punto, Ajá. ¿ya? La viabilidad, a ver, para que todos lo tengan presente, ¿Se acuerdan de la estantería jurídica que tenemos? ¿Verdad? Tenemos nuestra Constitución hasta arriba, abajo de la Constitución tenemos los decretos que emite el Congreso, los decretos leyes, los decretos gubernativos, ¿y dónde colocamos ese pacto colectivo? ¿Lo colocamos a la par de los decretos o lo colocamos en los reglamentos LIC? Buena pregunta. Por lo de la ley profesional. Por el carácter extensivo propio para los trabajadores, en algún momento podemos decir que vienen a ser normas complementarias y de mejoras a las disposiciones legales emitidas por el Congreso de la República. Porque por eso su carácter de ley profesional. Entonces, imagínense, aquí está el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Civil, y aquí estaría el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Magisterio. Vamos a la par por ese carácter, pero no es una norma que haya emitido un ente revestido de poder público, que es lo que discute la CC en los fallos anteriores. Pero es una norma, porque sí tiene el revestimiento de norma jurídica. Recordándonos que los pactos colectivos que sí se publican en el diario oficial son los de industria. En cambio, este tipo de pactos colectivos no se publican en el diario oficial. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos accionar de inconstitucionalidad, sea de carácter general o en casos concretos, contra normas del pacto colectivo? Bueno, esa es una pregunta, pero la respuesta que le puedo dar en este momento es que en forma implícita la Corte de Constitucionalidad, al haber admitido el escrito correspondiente presentado por el Estado a través del órgano que lo representa, determinó que efectivamente era viable, puede ser viable la inconstitucionalidad. Y entonces cuando la Corte lo admite, lo que está diciéndonos académicamente ¿ya? Es si es viable sujetar a control de constitucionalidad esas normas del pacto, porque si no fuera viable, hubieran tenido que inadmitir la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que la Corte Constitucional va a tener que entrar a conocer el fondo del asunto de esas normas que el representante del Estado, la Procuraduría General de la Nación, está promoviendo. Entonces recuérdense qué interesante, porque tenemos un instrumento, quiero que se imaginen una hojita ustedes al centro, que es el pacto colectivo, que fue celebrado entre el sindicato y el Estado de Guatemala a través de sus funcionarios públicos, homologado por el Ministerio de Trabajo, pero ahorita ese mismo Estado está estableciendo que esas normas son inconstitucionales. Y a un ente estatal, porque al final de cuentas la Corte Constitucional también es parte del Estado, en la que va a tener que conocer y hacer ese examen de fondo. Ya la Corte lo admitió, como bien dijo usted, y ahora van a tener que irse a sentencia. Inclusive hay un antecedente, ¿no? En los medios de comunicación se puede observar que la semana pasada ya se había agendado el conocimiento precisamente de la resolución para establecer si se suspendía, se decretaba o no la suspensión provisional de los artículos, pero fue retirado de la agenda y se conoció hasta esta semana. O sea, entonces el tema de veras, para ponerle orden, que es bien interesante, es el contenido laboral de qué sí es un sindicato, de qué sí es un pacto colectivo, de qué son las condiciones de trabajo, de cuál es la vía, ya lo explicó Eli Welmer, se negocia primero entre las partes o con amigables componedores, la vía directa, después vendrá ya la vía jurisdiccional, se presenta ante juez de trabajo, se integra el Tribunal de Conciliación de Naturaleza Laboral y siguen las vías de negociación colectiva, que es totalmente legal que negocien colectivamente. Se están usando algunos medios de presión, que no serían ni la huelga ni el paro, sino los medios de presión de la manifestación o la protesta que hacen en el Parque de la Constitución, o por el otro lado el Estado está utilizando medios de presión a través de las inconstitucionalidades. Hay que tener cuidado porque esto puede parar en una denuncia ante la comisión correspondiente de la Organización Internacional de Trabajo como una coacción del Estado en contra del sindicalismo. Y aquí no quiero decir que el gobierno sea el malo y el sindicato sea el bueno,
pero en la naturaleza de la Organización Internacional de Trabajo, en la naturaleza del derecho laboral, el empleador siempre está en una posición de ventaja sobre los trabajadores y los sindicatos, y cualquier acción que se tome en contra de eso puede ser considerada una represalia ilegal por parte del ejercicio del poder público en contra de la Organización de Trabajadores y Sindicatos. La Corte de Constitucionalidad tiene un reto muy importante en este momento, porque inclusive lo que pueda conocer en estos días que vienen puede marcar un antes y un después. Obviamente no tenemos acceso a la resolución y al escrito que en su momento presentó el Estado en relación a las inconstitucionalidades. Sería interesante, buen punto, sería interesante conocer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se promovió? Recordémonos que en la presentación de una inconstitucionalidad es requisito precisamente presentar la confrontación de artículos. Y entonces, ¿cuál fue la confrontación que utilizó el denunciante de la inconstitucionalidad de esos artículos del pacto colectivo? Y determinar si en algún momento se está haciendo una distinción de los derechos de trabajo per se y la función pública. Si en algún momento la función pública se incorporó en el pacto colectivo o no. Entonces son detalles muy interesantes que en algún momento la Corte de Constitucionalidad tendrá que entrar a conocer y establecer esos parámetros, ¿no? Bueno, y como el gobierno ha defendido que todo esto tiene que ser público, ojalá hiciera público ese memorial de inconstitucionalidad presentado para ver realmente y pudiéramos aquí en Derecho al Derecho hacer el análisis legal de la noticia para poder aportar esas ideas. Lo que queremos nosotros es de que todos le pongamos orden al tema y como insistía, por ahí algunos miembros del sindicalismo están también como que ya señalados por la prensa y por otros actores. Muy mal el presidente, muy mal Bernardito, muy mal cuando se refiere a los que están pasando como un grupúsculo, creo que fue la palabra. No, usted es el presidente, usted no puede ofender a los ciudadanos. Sus diputaditos oficialistas ahí andan insultando a la gente por red. No, hombre, tranquilos, nosotros somos la autoridad, el magisterio se le debe respetar. Creo que al gobierno le falta mucha madurez, Welmer, para enfrentar. El gobierno, si le señalan algo, quiere devolverlo. No entiende el gobierno que parte de su función es también recibir esas acciones, pero mantener la cordura y no poner a un presidente constitucional que representa la unidad nacional a ofender de esa manera a un grupo de maestros que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el presidente no puede tratar así a la gente. Sí, definitivamente. Y como lo decía por ahí un diputado en una de las intervenciones, al final, le guste o no le guste al ministerio y al mismo gobierno, pues quienes están sentados en la mesa son representantes sindicales que merecen pues respeto porque ellos son los que representan una organización, un grupo de trabajadores. Y pues expresiones que en algún momento impliquen demeritar o hacer de menos a este tipo de organizaciones, pues prácticamente está contraviniendo o va en contra de los mismos derechos que aquí hemos mencionado. No, insisto, porque la gente puede decir, están defendiendo a no. Aquí es un llamado a la sensatez. Así es. Ya, porque no es cualquier cargo, pues es el presidente constitucional de la República. Algunos dicen que no, pero realmente hasta el momento, pues ese acuerdo del Tribunal Supremo Electoral sigue vigente. Pero el presidente también tiene que, Bernardito, así un poquito de razonamiento, sí, para que no sucedan un llamado de atención aquí desde el derecho al presidente para que respete. Pero es que a mí me están insultando, sí, pero usted se tiene que aguantar porque el artículo 35 le da libertad de denuncia crítica a la gente, pero usted no puede insultar a los miembros de las organizaciones sindicales. Me imagino que el presidente piensa que todavía es activista o algo por el estilo, pero bueno, eso se me ocurrió ahorita y la verdad que no es correcto. Que estemos de desacuerdo con lo que se está negociando. Vamos a regresar después de este breve corte para seguir con el cierre de este punto y por supuesto continuar hasta donde nos dé el tiempo con el análisis legal de la noticia. No se vayan, nos esperamos en breve. La Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, ASOGUADEMAP, nació en 2020 con el propósito de fortalecer el estudio y desarrollo del derecho marítimo y portuario en Guatemala y la región. Nuestro objetivo es impulsar la modernización de la legislación y fomentar el intercambio de conocimiento entre estudiantes, abogados, operadores portuarios y demás actores clave del sector.
A través de conferencias, seminarios y alianzas estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, promovemos la formación y el crecimiento profesional en esta área. Creemos que la cooperación y el conocimiento son esenciales para un sector marítimo y portuario eficiente, sostenible y competitivo. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y sé parte de esta comunidad en crecimiento. ASOGUADEMAP. Regresamos entonces para el cierre de este punto de derecho colectivo, Lic. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué expectativas o qué podemos esperar de estas acciones de inconstitucionalidad y esta negociación entre la parte empleadora, los funcionarios de gobierno y el sindicato del magisterio? Bueno, primero considero que los tiempos los marcarán las mismas partes. Al final, si llegan a un consenso, porque ya lo decía esta semana el viceministro de Educación, pues hay distintas mesas de diálogo, pero pueden haber 5 o 10 mesas de diálogo, pero la idea es que sean efectivos, ¿no? Que realmente lleguen a consensos para declinar las medidas, realmente sentarse en una forma madura y arribar a acuerdos con los tiempos procesales que correspondan. No considero tampoco oportuno que las negociaciones dependan de las decisiones de órganos jurisdiccionales y órganos constitucionales. Porque podrían utilizar ese argumento para no avanzar con la negociación. Sí, porque acordémonos que también los mismos órganos tienen una carga de trabajo y la Corte de Constitucional tiene una carga de trabajo y difícilmente vamos a ver que en un par de semanas se estará emitiendo una sentencia definitiva. O sea, podemos hablar de meses y yo creo que es un conflicto que no puede esperar más y que las partes ya deben de sentarse a llegar a acuerdos y por lo menos avanzar en la negociación. Bueno, conociendo las capacidades de este gobierno y la inmadurez que tienen para muchos temas, puede ser que se complique. Ojalá un llamado a la sensatez para que todos puedan negociar. Y hablando de las cosas extrañas, también tuvimos la siguiente noticia. La viceministra de Desarrollo presenta una querella en contra del diputado Enríquez. ¿De dónde surge esta noticia? Bueno, pues creo que todos vimos la noticia en la que se está realizando una citación, que es un control parlamentario, por parte de una comisión, ¿era verdad, Lic? O una bancada, no me recuerdo bien. Ahorita vamos a revisar y les confirmamos. Y entonces están en esa citación la viceministra de Desarrollo y se dio un comentario o una expresión que realizó ella, una exposición en uno de los idiomas nacionales, y yo lo que vi desde mi punto particular de vista es que le pidieron que lo hiciera en español y esto se volvió una dramatización entre los diputados oficialistas, los medios paralelos a gobierno, etc. No queremos agarrar bando ni decir que el diputado sí, la viceministra no, sino que usted tenga los fundamentos y usted tome la decisión. Veamos en pantalla. La Constitución Política de la República, en el artículo 143, establece que el idioma oficial de Guatemala es el español. ¿Y qué es idioma? El idioma, de forma básica, es un medio de comunicación. Tenemos esa codificación, ese entendimiento entre todos nosotros. Luego agrega este artículo: las lenguas vernáculas formarán parte del patrimonio cultural de la nación. Del patrimonio cultural. La ley del organismo judicial, en el artículo 11, que establece las reglas generales para la aplicación en la administración de justicia y administración pública, el idioma oficial es el español, y tienen también en pantalla el decreto número 19-2003, la ley de idiomas nacionales, porque eso sí es importante, entender que el cachiqué, el mam, etcétera, son idiomas. ¿Qué establece el artículo 1? Lo pueden ver ustedes en su pantalla. El idioma oficial de Guatemala es el español. Punto. El Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos mayas, garífuna y xinca. Tengo entendido que no los equiparó a idioma oficial, pero que sí se respetan estos idiomas y todos los debemos de respetar. Todos. Definitivamente es esa riqueza cultural. Acuérdense siempre que es parte realmente de cómo se ha generado la unificación de todo este territorio llamado Guatemala. Chequemos datos. Yo siempre he dicho que los datos son importantes. El Instituto Nacional de Estadística, tienen en pantalla, establece características generales de la población de 4 años y más. La pregunta que resuelve aquí el censo es: ¿cuál es el idioma en el que aprendieron a hablar los habitantes de Guatemala?
y coloca al español, bueno, con un aproximado del 70%, 69.94, 70% de los guatemaltecos aprendieron a hablar como idioma materno el español. La gráfica, todo esto es del censo 2018, ya colocando al español y por supuesto nuestros idiomas que se reconocen, etc. Pero se presentó una querella porque supuestamente el diputado discriminó a la viceministra. Aquí hay que recordar que es un funcionario, un dignatario de la nación y una funcionaria pública. No hay ciudadanos inmersos en la materia. Repito, yo no quiero decir que no hay que considerar lo que sucedió. En mi percepción personal del video que yo vi, es una discusión de una citación en el que pues, tuvo a bien la viceministra utilizar su idioma, que creo que era el cachiquel que estaba hablando, o quiché, no me recuerdo bien la noticia, y que expuso, y después el diputado le dice, bueno, ahora explíquemelo en español, porque él no habla ese idioma. Yo realmente no veo el drama que está pasando actualmente. Recuerden que este gobierno es bastante dado a esa mediatización y a ese drama exacerbado, pero esa es mi percepción. No sé cómo lo ve usted, igual. Sí, solo un complemento también a lo que usted expuso, licenciado, es que según una de las fuentes que estoy observando acá, el hecho ocurrió en una citación de la Comisión de Desarrollo Social Así era una comisión del Congreso. Obvio, Comisión de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo. Ajá, exacto. Es que, perdón, yo dije Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Este es Ministerio de Desarrollo? No, sí, lo dijo, Ministerio de Desarrollo Social. Así lo dije bien. Sí, Ministerio de Desarrollo Social. Y aquí hay un aspecto muy importante. Recordémonos que el actuar de las comisiones de trabajo también tienen una regulación. Y cada una de las sesiones que se llevan a cabo por parte de la comisión, de conformidad con el reglamento del Congreso de la República, tiene que quedar documentado en acta. Entonces, ¿cómo quedaría documentado prácticamente un pronunciamiento en un idioma distinto al idioma español? Entonces, distinto a la persona que... Exacto. Yo creo que también las condiciones de la citación se dieron precisamente para poder fiscalizar determinados temas. Como bien usted lo indica, no estamos tomando una posición a favor de una u otra parte, sino sencillamente colocar en una posición objetiva, imparcial, para realizar el análisis correspondiente, ¿no? Y pues definitivamente en esa convocatoria se establecen precisamente los puntos que van a ser fiscalizados y se le pregunta precisamente en el idioma español y prácticamente responde en un idioma distinto. Había que entrar a analizar acá. Ella, bueno, de conformado con lo que aparece en los medios, ella presentó una querella. Es un derecho que cualquier persona tiene, que así lo considere, presentar una querella. Ya será el Ministerio Público y el órgano competente que determinará si efectivamente estamos frente a una conducta que puede ser encuadrada en un tipo penal, de conformidad con el análisis que realiza el ente investigador. Pero, por lo menos hasta el momento, pues en un análisis muy general, no vemos mayor tipificación en una figura de discriminación. Sí, a ver, hay que tener presente que es muy distinto que se citara a un particular que solo habla su idioma materno, como puede ser quechí, mam, etcétera, que ese es su idioma materno y que solo eso lo habla. Entonces, hay que tener rápido un traductor, un intérprete, hay que atender a todos nuestros connacionales en condiciones de igualdad. Pero a una viceministra que sí habla español, ¿ya? Y que también pues tiene la gran ventaja de hablar otros idiomas nacionales, no hay que confundirnos ahí en la materia. No sé cómo explicarlo sin querer tratar de ofender a alguien, como dijo Lee Welmer, y reitero, fueron mis palabras, no se trata de decir el diputado es el bueno, la diputada es la mala o al revés, no. Simplemente que aquí hay que ver qué se aprende. A ver, yo podría decir que lo que aprendió el Congreso, las bancadas, los bloques legislativos y en el caso de las comisiones es, si citan a un funcionario, preguntarles, mire, va a necesitar un traductor, un intérprete, porque vamos a tener que mejorar también. Hay que ver que de esto hay que aprender lo positivo. Así ¿ya? es. Bueno, yo soy viceministra, yo soy ministro y quiero explicar tanto en español como en mi idioma materno. Entonces, ¿sabe qué? Vaya por advertírmelo, vamos a tener un traductor por parte del Congreso de la República para que pueda también facilitar eso. Pero no es necesario si la persona habla español, ¿ya? Porque entonces vamos a gastar y a contratar traductores e intérpretes. Y de repente eso es realmente para la persona que no puede hablar el español o que el español no es tan la forma más fiable para poderse expresar, sí. ¿ya? Porque no es idioma materno. Pero bueno,
ya hice un relajo que hasta yo me hice un chismolito y ya se me está acabando el tiempo, ya está el productor ya con el rótulo a todo vapor. En pantalla está el artículo 202 bis del Código Penal. Según la noticia, lo denunciaron al diputado por discriminación. Recordémonos que el diputado pues, está revestido de inmunidad personal del derecho a antejuicio. Yo me iría, Welmer, muy rápidamente a lo que establece el artículo. Quien impidiera o dificultara a una persona el ejercicio de un derecho legalmente establecido. No vio dónde existe ese impedimento para la viceministra para que lo pudiera hacer su rendición de cuentas y su cumplimiento. Y también escuché en las noticias, cuando venía para acá a dar clases el día viernes, que la ministra declaraba de que pues, le habían levantado la voz, que le habían faltado el respeto. Bueno, las situaciones son en Guatemala bien interesantes, ¿verdad? Pero sí no creo que sea un delito, pero es un buen llamado también para que las citaciones se puedan realizar también, no tan de forma, no me recuerdo cómo se llamaba aquel diputado que gritaba como que estaba en la calle, estaba Aldo Dávila, creo que era el que puso y volvió las citaciones como que fuera una declaración de guerra entre todos. Esto se ha distorsionado. Por eso le digo, hay que sacar buenas lecciones de esto, pero yo no vi realmente al diputado en el video que le faltara el respeto o que se condujera. Ni lo conozco a título personal, pero es mi percepción. No sé si agregamos algo ahí. Bueno, pero me imagino que en algún momento pues se determinarán las diligencias correspondientes para establecer si existe o no la formación de causa, tomando en consideración que... Yo creo que ni va a ser inadmitido. Para ello, me imagino que bueno, ellos tendrán que haber incorporado en algún momento algún medio de prueba. ¿Sí? Las grabaciones, me imagino yo, de que fueron públicas en su momento de la comisión, requerirán algún informe, no sé, había que determinar. Eso dependerá realmente cómo ellos estén fundamentando su requerimiento, pero como bien usted mencionaba, cuando uno pues, observa la grabación, pues no ve uno mayores elementos que denoten que pueda aprobarse una figura delictiva como esta, pero al final, como le digo, será el Ministerio Público quien determinará y el órgano competente. Definitivamente estamos hablando de un funcionario público que va a ser de derecho ante juicio, que es el diputado. Y es un tema de funcionario a funcionario, ¿verdad? De un diputado a una viceministra, de funcionario a funcionario, los derechos de los ciudadanos aquí no están en riesgo. Y rápidamente, ¿qué dejamos en el tintero, por favor? Pues bueno, yo quería comentar la noticia que fue publicada sobre que la Corte Suprema aceptó la solicitud de la Fiscalía en Costa Rica para retirar la inmunidad al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, acusado por delitos de corrupción por utilizar parte del dinero de nuevo el BCIE, famoso aquí en Guatemala por el caso Odebrecht. Entonces, interesante. Allá la Corte Suprema sí ya admitió a trámite, ya fue trasladado al Congreso de Costa Rica para discutir si le revocan la inmunidad personal al presidente de Costa Rica. También teníamos otra noticia que se quedó en el tintero, que era el contrato del Ministerio de Gobernación por 84 millones de quetzales que le fue adjudicado a una persona jurídica, voy a decir empresa, tal y como está en la noticia, vinculada con las personas representantes de esa sociedad, son hermanos de la ministra, ahora sí, de Cultura y Deporte, por aquel tema que está discutiéndose sobre la ética. Y bueno, que Marco Rubio también anunció el fin de la era de USAID, esta agencia de Estados Unidos que aportó y también hizo gran daño en la distorsión política y de las organizaciones. Muchas noticias que quedaron, que vamos a tener que discutir en otra oportunidad, pero que se ha preparado para todos ustedes. Nos despedimos, mi distinguido Welmer, de nuestros queridos amigos y amigas. Pues gracias por este tiempo que nos han brindado y pues con lo que hemos expuesto acá, con esta conversación que fue muy amena, pues poder contribuir precisamente a una formación de criterio de cada uno de ustedes, que para nosotros es lo importante. El análisis legal de la noticia realizado en Derecho al Derecho para ustedes, pero lo más relevante es lo que nos puedan comentar, nos puedan compartir y así nosotros crecemos juntos con ustedes. Y no se les olvide nunca que la cobardía está pasada de moda. Muy buenas noches.
Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com